Amables amigos, saludos, buen día. Gracias por estar en sintonía con nosotros desde tempranito para que desarrollemos juntos la presentación de hoy de El Matutino Primera Hora por el canal 52 para la televisión abierta de la República Dominicana y el canal 22 de diferentes sistemas de cable de televisión. Win, Aster, 52 en Claro, como también 22 de Tricón. Gracias, señores. Nosotros estamos aquí para compartir con todos ustedes informaciones, orientaciones, noticias, deportes y todo aquello necesario para comenzar el día bien informado, sobre todo tratando temas de interés. Nosotros estamos desde ya dispuestos a estar con todos ustedes hasta las 8 de la mañana y más aún en la compañía de todos los muchachos del equipo, pero les presento ahora a Santiago Cuesta Curi. Santiago Cuesta, ¿cómo va todo? ¿Cómo van las actividades? Hay muchas cosas. Bueno. Esto se calienta cada día. Como decía un gran amigo, buenos días, amables televidentes. Primero, darle gracias a Dios, como es normal y costumbre, porque nos permite cada mañana compartir con ustedes junto a su Hijo Jesucristo, que nos da la libertad de poder expresar lo que todos quisiéramos ver y no solo escuchar, sino hacer. La verdad y la dignidad de un pueblo, de una sociedad, que cada día que pasa necesita, gente, un estímulo, como hablábamos ayer, de un héroe o de héroes que no tenga que ser con derramamiento de sangre, porque hay héroes que se convierten en símbolo de una nación y no necesariamente tienen que ser por una lucha, por agresión. Entonces, Enchi, mira, voy a hacerte algunas referencias de algunos refranes que son muy comunes en el país y que en algún momento lo hemos usado. Por ejemplo, hay uno que dice, lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Hagámosle fiesta, así es. Es así que dice. Fuego a la lata. Y eso se refiere a la gente que malgasta dinero con procedencia dudosa y sobre todo que no le ha costado ningún sudor ni ningún sacrificio. O sobre todo también, aunque no sea de procedencia dudosa, pero está a su disposición y como él no tiene nada que ver con eso, le da para adelante. Sí. O sí, porque ¿cuántos millones fue en comida y en vino y puro? Sí, en vino, en tabaco. Y en tabaco y eso. Sí. Pero o sea, todas las millones. dependencias han sido un desastre en el Estado. Y en flores. En flores, en paseos. En paseos, tickets aéreos. Tickets aéreos. Mira los escándalos del Congreso. Sí, así es. En habichuela con dulce, en la madre. En todo lo que parece. Lo que no nos cuesta, hagámosle fiesta. Sí, yo creo que sí. Eso. Entonces, lo que está a la vista no necesita. Bueno, eso sí es verdad. Tú no lo necesitas. Ya. Y otro es que lo que está de moda no incomoda. Lo que está de moda no incomoda. Eso es verdad. Gente para justificar. Sí, para Sí, justificar. así es. Entonces, eso me acuerda de una señora, 59 años, andaba con una licra y un cosita de esto, ¿cómo es? un baja y mama. Un baja y mama. 57 años. Con toda la arruga de su cuerpo expresa y desplegada en esa licra. Entonces nosotros decíamos, ¿qué pasó cuando la vimos? ¿Qué pasó? No, pero es que Y lo nos que dice, está de moda. y nos dice una jovencita, No incomoda. pero es que están de moda la licra y lo que está de moda no incomoda. Exacto. Digo, sí, pero depende. ¿Tú te fijas? Sin embargo, hay algunas modas que aunque están de moda, sí incomodan para políticos, empresarios, periodistas y comunicadores, porque hay modas que incomodan, y más cuando se ponen a prueba y afectan lo que anteriormente era tan alegre. Por ejemplo, el acoso sexual. En este país, eso está de moda en el mundo, la protección a la mujer en cuanto al acoso sexual. Sin embargo, aquí no se mide eso, porque quizás muchas de las muertes del feminicidio provienen del acoso sexual, de la que son sometidas nuestras mujeres
en todas las dependencias públicas y privadas, Sí, así es. incluso en el empleo informal, Sí. al extremo del empleo informal. Y aquí, para una mujer escalar un espacio dentro de la administración pública y privada, yo creo que el 99%, para no decir el 100%, porque nunca debe ser el 100%, ha sido víctima del acoso sexual. Y siguen. Y para poder tener el mejor salario, son víctimas de los funcionarios y jefes, que aún sabiendo que tienen esposo, la acorralan a un extremo, que la llevan a hacer cosas y ellas se ven obligadas a aceptar cosas por no perder el empleo por sus hijos. Así es. Y se convierten en sumisas. Sí, así es. Sumisa por un acoso, que todos sabemos que es así, que no hay dependencia pública o privada donde no se acose a la mujer si se ve elegante. Y siempre usted escucha en la misma administración pública y privada a decirse entre empleados, no la mire porque es del jefe. Así es. Hasta eso. Fíjense hasta dónde golpeamos a las mujeres en este país. Y no se ha medido la consecuencia en cuanto al aspecto de los homicidios por feminicidios que arrastran y llevan a mujeres que, aunque no quieran hacer cosas, se ven obligados por la necesidad. Y como es una norma, ya vemos hasta hombres que, consciente que la mujer puede estar en otra cosa, lo dejan pasar. Ciertamente, mira Cuesta, no hace mucho yo tuve oportunidad de compartir con un grupo de funcionarios medios, por cierto del gobierno, que se reunieron en un lugar, porque hay lugares específicos en donde gente del gobierno se reúne a compartir y hablar. Aquí hay restaurantes sí, que son punto, de la exclusividad sí. de los políticos de turno. Correcto. Y lo hacen famoso. Sí, lo hacen famoso. Porque la factura que pasa por ahí, el alto consumo que se hace ahí. se lo tapan. Así es, correcto. Y en ese grupo de directorio ahí, cuando yo llegué a saludar a uno de ellos y todo eso, que logré como involucrarme ahí, los que siguieron conversando fuera de las dos personas que me paré a saludarle, siguieron el tema. Y ahí yo pude percatarme hasta dónde estaban los señalamientos de ellos con relación a mujeres que trabajan con ellos en su dependencia y que ellos, las veces que han salido y lo que le hacen y lo que les regalan y todo ese tipo de cosas. ¿Y cómo se la intercambian? Digo yo, pero ven acá. Agrégale que aquí hay intercambios de mujeres. Sí. Y yo lamento que yo esté utilizando, porque las respeto tanto a las mujeres como ellas no se pueden imaginar. Pero a quien estoy acusando es a los varones. Pero la permisidad, y entiendo la razón, que nunca debe de ser de la mujer, de aceptar eso. Se intercambian empleadas, tú me cuidas a mi amante y yo te pongo la tuya, como hacen con los familiares. Y eso es un acoso sexual, gente. Pero tú puedes pensar que... Altamente. Generadores de disgusto, incluso de divorcios. Sí, así es. Y de feminicidios. Sí, claro que sí. Mira, a mí lo que me dio más pena de esa situación fue el hecho de saber de que haya gente, hombres, que por la influencia que puedan tener en una dependencia en un momento dado y que dirijan gente, que eso sea un tema de una reunión colectiva de ellos. Sí, porque la vulgaridad. El descaro. El descaro, por eso te dije, 3 alagios. Lo que está a la vista no necesita espejuelo. Y todos estamos viendo lo que está pasando en el país con el acoso sexual. En el mundo se debate, se censura y se castiga, y hasta con cárcel. Como hemos visto grandes famosos, actores, directores de cine, empresarios, incluso hasta el actual presidente de los Estados Unidos. Políticos en sentido general. Políticos que han tenido que dimitir Latina, sí, claro. por acoso sexual. Sí. Menos aquí. Menos aquí.
Y cada vez que pasan los años se incrementa. Pero hay otro acoso que también afecta a la sociedad y está de moda. Y como lo que está de moda no incomoda, es el acoso de la corrupción pública y privada contra la sociedad. Mira, Genchi, es verdad que la corrupción es un mal tangible, visible, descifrable en nuestra sociedad, que está generando ya no solo disgusto, ya no solo enfrentamiento, contradicciones, sino muerte y también otras cosas, no solamente muerte, sino advertencias que se pueden convertir en muertes. Y digo todo esto porque al hablar de los refranes, nuestra sociedad está viendo y está siendo convulsionada y abatida gobierno tras gobiernos. Y cuando usted mira, resulta que son las mismas instituciones las que salen con escándalos continuos. Gobierno tras gobierno, directores tras directores. Pero esos escándalos siempre fueron guardados, conservados por sus predecesores. Y eso lo vemos a diario donde hay denuncias, pero nunca acción. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Bueno, hay 3 instituciones que por su naturaleza, desde su inicio, han sido corruptas. La institución no, quienes la han dirigido. Usted se puede analizar el Consejo Estatal del Azúcar y desde su inicio, yo que elaboré por espacio de unos 3 años, 4, sé el alto índice de corrupción que ha existido en el Consejo Estatal del Azúcar. Con la venta de los terrenos, con la caña de azúcar, con todo, hasta con el trasiego de los haitianos, el corte de la caña. Todo eso ha sido una mafia. Pero llegó a su punto máximo cuando por razones de un fraude, de una mafia de su director, conjuntamente con otros, en ese entonces, mataron 2 locutores en una cabina de radio. Un director y un locutor. Ahí estalla que el CEA es un antro de corrupción, pero todo estaba a la vista y no necesitaba espejuelos. Pero estaba de moda. La corrupción en el CEA era una moda que no incomoda. Así de sencillo. Y como lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Al CEA se le rendían esos 3 salarios. Pero hay otra institución que también tuvo que aparecer un muerto para que entendiéramos el índice de corrupción que allí existe, la OISOE, desde su fundación con Bebecito Martínez, por parte de Balaguer. Han pasado no muchos directores después de Bebecito, el actual senador Euclides Sánchez, Hernani Salazar, Félix Bautista, Luis Cifre, Pimentel Caré y el actual Francisco Pagán. Busquen el historial en los medios de comunicación y ustedes se darán cuenta si han sido objeto de escándalos de corrupción y de un muerto dentro de la misma institución. Y si usted se va a la ONSA, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, desde su fundación en 1997, por el entonces presidente Leonel Fernández Reina, nombrando como director a Ignacio Ditren, al salir
en el año 2000 y llegar el señor Diógenes Castillo, este denunció que había corrupción. Pero al salir Diógenes Castillo y volver Leonel Fernández y a Ignacio Ditren en el 2004, este también acusa y lleva a Diógenes Castillo por corrupción en la ONSA. Que incluso la misma corrupción de todos los directores, que los talleres se robaban las piezas y que cuando Diógenes Castillo, las guaguas de la ONSA se arreglaban en un taller de su propiedad. Pero después de Ignacio Ditren, que dura 8 años en la ONSA, viene Manuel Rivas. En 22 años, 21 años que tiene la ONSA, 3 directores. Solamente Ditren en 21 años se ha chupado 11. Y es la misma corrupción de cuando Ignacio Ditren, los talleres y la pieza, ahí están en los medios de comunicación. Búsquenlo. No hubo muerto cuando Diógenes ni cuando Ditren, pero sí cuando Manuel Rivas. Y por eso la ONSA ahora es una libra de escándalo. La resolución 1508, manejada por Ignacio Ditren en los gobiernos de Leonel Fernández, donde se hacía lo mismo que se está denunciando en la actualidad con Manuel Rivas, ¿por qué no se investiga? Si se aplicaba la misma resolución, era lo mismo. Y según me cuentan, ahí hay talleres cuando Ignacio Ditren que hicieron cosas y autobuses, porque Ignacio Ditren dijo en el año 2009, creo que fue, que costaba más, escucha esto, Genchi, arreglar un vehículo a la ONSA que comprar uno nuevo. Eso lo dijo Ignacio Ditren en el 2009, creo. Ustedes me están escuchando. Que costaba más arreglar un vehículo de la ONSA que traer uno nuevo. Y todo el que tiene un vehículo sabe que no puede costar más cambiar un motor o cambiar un sillín o cambiar algo que comprar uno nuevo. No puede ser. Pues la auditoría que revela de la Cámara de Cuentas dice que un autobús reparado costaba 2.4, 2.8 millones de pesos. Y que un autobús traído de la misma marca saldría tal vez por 1.2, 1.3 con el pago de impuestos. Y como era la institución del Estado, no pagaba impuestos. Entonces de entender que traer un vehículo que a lo mejor costaba 600,000, 500,000, 700,000 pesos, entraba al país sobre eso nada más que pago de flete. Porque como es para el Estado, no está exento de pago de impuestos. Pero era mejor mandarlo a un taller a reparar. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Tuvo que haber un muerto, Junior Ramírez. ¿Y qué pasó con el caso de Junior Ramírez? ¿O qué está pasando? Que quien le suministra los papeles a Junior Ramírez es una joven muy allegada a Ignacio Ditren, empleada de él y antigua empleada de Manuel Rivas, encargada de activos fijos, donde se registran todos los vehículos y todo lo que se compra en la ONSA. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en el país? Un gran acoso de corrupción, que solamente llegan a estandarizarse, llegan a los extremos de que los medios lo asuman cuando hay muertos. Lamentablemente. Lamentablemente, gente. Lamentablemente. Ahora, hay algo que yo quiero, consciente de esa cronología que tú has hecho de lo que han sido los directores de la ONSA, hay que decir que eso no es más que una reproducción de la cultura del pueblo dominicano.
una entidad con 20 años de existencia, 21 años aproximadamente, ha sido dirigida por 3 personas. ¿Tú te imaginas lo que eso representa desde el punto de vista de todos los que existimos en este país? Reelección, reelección, reelección. O sea, que hay gente Dictadura. que hay gente que están para una determinada dependencia mientras se dirija un grupo. O sea, Ignacio Ditren, 11 años. 11 años. Una sola persona, 11 años. Pero entonces, si lo que haya sucedido ahí cuando Ditren, yo lo califico hasta de poco, lo que ha sucedido, porque una gente con 11 años dirigiendo un lugar entiende que ya eso es algo de su propiedad. Así es. 11 años. Lo que hemos dicho con relación a los diferentes funcionarios de este gobierno, que son el comité político. O sea, llega un momento en el que tú entrar tantos años por un lugar y tú ahí ser ley, batuta y constitución, psíquicamente te hace entender a ti de que eso es tuyo, de que eso es algo de tu propiedad, de que eso es patrimonio tuyo, de tu familia. Un hábito. Claro, ya se convierte en eso. Es más, que tú vas por ahí si tú quieres. ¿Por qué es tanto el tiempo que tú tienes ahí en eso? Que ya tú tienes toda tu maquinaria y toda tu estructura de trabajo y también la mafiosa están debidamente establecidas en su puesto de acción y saben qué hacer en diferentes momentos que se les presente. Tanto tiempo en un lugar y entonces un bendito país en donde nadie puede llegar a ser presidente de la República que cree que esto es de él. No existe más nadie. Entonces ahí está eso. Ahí está entonces eso. Todo eso que sucede en la OISOE, en la ONSA y en todas las dependencias. Pues te voy a decir una cosa. Euclides Gutiérrez Félix, ¿cuántos años que tiene? Todos los años que tiene el PLD en seguro. Eso es de él. Dígame usted, ¿qué usted puede pensar? Solamente con las compras del material gastable tiene Euclides Félix para seguir aumentando los millones que tiene y que ha tenido. Porque ya eso es algo que está estructurado. Ya se saben quiénes son, dónde es y el porciento que tienen que dar. Y la sobrevaluación de precios también. Entonces, sobre esa base una sociedad no puede desarrollarse. Por eso hay muchos amigos míos que cuando ven que me río, cuando estos descarados se atreven a hablarle a uno de progreso y de desarrollo, digo, pero sobre la base de la corrupción. No. Sobre la base del progreso personal. Sí. Que es diferente. Sí, está bien. Sí, Sí, estoy de acuerdo. Sí, porque la corrupción es más genérico. Sí, claro. Sobre la base del crecimiento. El progreso es individual. Sí, del crecimiento y el desarrollo personal en términos de recursos económicos. Sí, ahí sí. Sobre esa base, entonces se quiere indilgarme el progreso y el desarrollo que una estructura de gobierno quiere hacerme entender a mí que existe y que se está dando en el país. Pero bajo ninguna circunstancia, señores. Eso no puede ser. Porque fíjense una cosa. Si nos ponemos entonces a chequear todos los funcionarios del gobierno, de los gobiernos del PLD, que por eso es el pugilato de poder. Recuérdense que Miguel Coco lo decía, que era una competencia al que tuviera más, al que lograra conseguir más. Y la pus que hablaba Miguel Coco, ya yo creo que si alguien tenía alguna duda, ya eso se satisfizo hace mucho. Ya no es posible, ¿eh? Porque se creía que se iba a parar con Danilo Medina. No, pero ahora están desafiando incluso a aquellas personas que quieren en un momento determinado hacer asomo de denunciar lo que está pasando. Y cuando la corrupción ya llega a partir cabeza, a quitarle vida a gente que está denunciando lo que está sucediendo en el gobierno con los cuartos de todos, significa que están dispuestos a lo que sea. Que todo aquel que quiera tentar sobre lo que es su accionar, está sopera de perder la vida. Entonces, bajo ninguna circunstancia en la sociedad nuestra, no podemos permitir
¿De qué situación de descaro así a mansalva? Como dice el refrán que tú acabas de traer. Lo que está a la vista no necesita espejuelos. Y aquí nos conocemos todos porque por más que usted crea que la República Dominicana, estos 48,000 kilómetros cuadrados, usted lo crea una inmensidad. Aquí nos conocemos todos. Aquí este es un país que usted nada más tiene que dar el nombre, el apellido, el papá o la mamá de donde proviene una persona y le dicen el pedigrí entero. Le dicen hasta las novias que ha tenido y las mujeres que ha tenido a lo largo de toda su vida y hasta la ropa interior que se pone, se la dicen. Aquí nos conocemos todos. Aquí hay gente que no puede justificar, ni 100,000 pesos puede justificar de lo que tiene. Sí. No lo puede justificar. Y sin embargo, desde las instancias de poder del Estado, se apaña y se encubre esa riqueza desproporcionada que tiene mucha gente aquí, producto de su paso por el gobierno o por el padrinazgo de alguien que esté en el gobierno, porque aquí hay gente que no forma parte de ninguna institución, pero lo mandan a crear una compañía y rápidamente lo hacen proveedor del Estado. Y cuando viene a ver, ya se ha ganado 100 millones de pesos. Por eso. Gente, aquí Entonces, hay gente, oye, escúchame esto, porque nada más para Sí. en ese pedacito. Aquí todos sabemos que aquí hay unas grandes personalidades y personas que diario se pasan el día en restaurantes y en bares sin trabajar. Diario, consumiendo miles de pesos diarios, los 7 días de la semana. Y tú dirás, bueno, ¿qué pensión tan rica tienen? Tremenda pensión. ¿O qué herencia van a heredar? Y gata, diario. Sí, tú lo ves, y tú pasas por los sitios, y tú puedes pasar por 7 sitios diferentes, y en la mañana estás en un sitio, en la tarde en otro, y en la noche en otro. Gastando dinero. Gastando el dinero del pueblo. Y otra cosa que te digo es que nadie puede atentar contra la paz económica de la corrupción, al parecer. Así es. O sea, hay una paz No, económica de la corrupción que los pocos que nos atrevemos a decir que está mal, estamos atentando contra ella. Y eso hasta nos convierte en blanco de muchas cosas. Porque fíjate una cosa, Costa Curi, en el caso fundamental de que, consciente de que nos conocemos todos Cierto. en el país, el día que aquí se decida implementar una voluntad política de tratar de investigar a la gente, el mismo rumor público, a cualquier gente del barrio tú le dices, ¿a quién tú crees que hay que investigar de este barrio? A fulano. Y te dicen así mismo, fulano de tal. Porque si es por el rumor público, ¿verdad? Si es por el rumor público, a fulano de tal. No, Pero ¿y por qué? Pero tú sabes qué tú estás diciendo. Sí. Que eso mismo le pasó a Pedro. ¿A cuál Pedro? A Pedro, el de los 12 apóstoles. A Pedro. Por el rumor público, Sí. cuando Pedro llevan a Jesucristo, el rumor público lo denuncia. Este era uno de ellos. Este era uno de ellos. Él dijo, yo no. No, yo no. Y volvió, este era uno Sí, de ellos. sí. Mira otro ahí, no, yo no. No, Y por claro. eso es que lo niega 3 Y veces. por eso que lo niega 3 veces. Porque el rumor público Decía que él era decía uno de que él ellos. era uno de los que andaba con Jesucristo. Correcto, está correcta la moraleja de eso. Entonces, sí, es verdad. aquí no es tan difícil encontrar a los Pedros. No, a los Pedro, sí, eso es verdad. Yo Sí. estoy de acuerdo contigo. No es tan difícil. Apologísticamente. Oh, claro. Sí, mira, pero óyeme una cosa. Pero yo quiero decir lo siguiente. Te dicen claro a quién a quién hay que investigar. Sí. Porque es que ese señor el otro día estaba ahí. Ajá. El otro día. ¿Y cómo tú me estás diciendo a mí que la opinión pública conoce que tú tienes 500 millones de pesos? Que declara. Pues que tú declaras, compartimos. Como cosa normal. ¿Y qué vida es que tú has tenido para tú tener ese dinero? Y tú venir a declararte así tan abiertamente que tú tienes esa cantidad de dinero disponible y que sé yo, que tanto en activo fijo como en activo corriente. ¿Pero y qué es esto? Sí. Oh, pero y es así.
Pero así, a los carecaballos, como dice la gente en la calle. Oye, que así, y ya, y como que no ha pasado nada. Y aquí a nadie le interesa eso. Ni a un presidente, ni a nadie le interesa eso. Es que lo que está de moda es no incomoda. Sí. Óyeme, pero una moda fea que ha implementado entonces estos gobiernos del PLD. Sí, y lo que nada nos cuesta. Hagámosle fiesta. Están correctos esos refranes. Y lo que está a la vista. No necesita espejuelo. Porque la sociedad lo está viendo. Claro, lo está viendo. Mira, tú decías algo con relación al tiempo y los cargos. Balaguer gobernó 22 años. Y no creo que ningún reformista haya durado 10 años en un cargo, ni 6. Yo creo que ni 5, ni 4, tal vez. Por eso que todos los 27 de febrero la gente esperaba el cambio. Sí. Porque Balaguer... Era una expectativa. Balaguer había hecho que en el país nadie estuviera seguro de un puesto. Y como Juan Bosch decía, y el PLD, que los gobiernos del Partido Reformista de Balaguer anualmente se hacían 100 millonarios. Decía Bosch. Y era por la alternabilidad en los cargos. Y eso generaba que una persona estuviera en un puesto y estaba consciente que no iba a permanecer por muchos años. Porque Balaguer no se lo permitía. Podía irte a otro sitio, pero la rotación estaba garantizada. Sin embargo, cuando se denuncia que los gobiernos del Partido Reformista se hacían 100 millonarios anual, según expresiones de Juan Bosch, y la que aprendimos en esos años de lucha, de combatir los gobiernos de Balaguer, que gobernó por 22 de estos últimos 52 años de democracia que tenemos. ¿Qué pasa ahora? Bueno, que a diferencia de que se hacían 100 en el año, millonarios de Balaguer, ahora son 30 o 40 nada más, pero que se siguen siendo millonarios todos los años. Lo mismo. El mismo grupo. Y las mismas personas. Y las mismas personas. Como tú especificabas. Cuando tú analizas las nóminas del gobierno, tú encuentras gente que tiene 15, 12, hasta 16 años en un mismo puesto. O sea, lo que tiene de gobierno el PLD. Oye, es duro. Entonces tú dices, es terrible. Es que no hay nadie que pueda sustituirlo. O es como aquel merengue de Ramón Orlando. No hay nadie más. No hay nadie más. Entonces, esa canción hay que ponerla a los ministros, a los funcionarios. No hay nadie más. Fíjense lo que significa la rotación en las instituciones y cómo algunas han mejorado y otras, aunque no han mejorado de un todo, por lo menos presentan algo diferente. Durante el gobierno de Leonel, el canciller de la República era el difunto ingeniero Carlos Morales Troncoso, vitalicio. A su destitución se descubre un ancla de corrupción en la Cancillería. Una cosa exagerada. Cuando llega este joven, Andrés Navarro, quien se le criticó porque supuestamente no tenía los dotes ni la experiencia diplomática, pero sí gerencial, cuando llega, reduce en más de 5 millones de dólares la nómina de la Cancillería. Porque ahí había unos bogal que habían hecho un desastre. Está la denuncia, no es que yo lo diga, es que están las denuncias de cómo era la nómina y todo el desastre de la Cancillería. Pero llegó este joven y la Cancillería cogió otro cuerpo. Cuando lo sustituyen a él y llega Miguel Vargas, no ha habido escándalo en la Cancillería, porque ya había unas normas. Ahora Miguel Vargas es canciller y nadie puede sacarle un papelito. Hasta ahora. La Cancillería dejó de ser objeto de escándalo de corrupción después de la llegada de un cambio de alguien que tenía 8 años. Mira, y el caso de los bogar que se informa aquí, se dijo incluso
hasta cómo era que ellos manejaban eso. Si la estructura. La estructura de la colocación de los O sea, ganchos. tú vas a ganar 5,000, pero sí, además son 2,000. Exactamente. Pues eso está en la Sí, denuncia. sí, sí. No, eso está ahí, por eso me está acordé ahí. ahora que tú estás diciendo eso. O sea, se dijo cómo era la forma. ¿Cómo era la fórmula? Entonces, estoy poniendo un ejemplo de lo que Henry acaba de decir, de por qué la alternabilidad en los cargos. Sustituyeron por muerte a Carlos Morales Troncoso, porque si no estuviera ahí todavía. Sí, yo creo que sí. Estuviera ahí todavía y estuviera la misma corrupción. Pues miren, la Cancillería dejó de ser el efecto multiplicador de la corrupción, del ANTRA de corrupción. Pero vámonos al Ministerio de Educación. ¿Qué ha pasado en todos los gobiernos, con raras excepciones, con el Ministerio de Educación? Ese ha sido fuerte también. Ha sido fuerte. Podemos excluir a doña Milagro. Sí, sí. Y podemos excluir al actual director o ministro de Educación. Pero ustedes saben que a Carlos Amarante Baré hubo que sacarlo por los escándalos de construcción de las escuelas. Sí, 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 eso. Y de los terrenos, que hay una señora que fue sometida 97 millones 2 veces un mismo terreno. Sí. Y hubo que sustituirlo. Y al que estaba en el área de estructuras, hubo que pedirle que renuncie a Omar Guevara por los desastres. Pero la alternabilidad genera también confianza y quienes llegan a veces llegan con otro concepto. Sí, claro. Y eso ha sido factible. Sí, claro, claro. Entonces eso es lo que uno le ha exigido a los presidentes y en el caso del PLD, que han hecho caso omiso y han permitido que funcionarios permanezcan como si fueran dueños de esas instituciones y actúan como dueños, no es que parezcan, es que actúan como dueños. Eso no es mentira. Y hoy las denuncias y que acoge los alagios, los refranes que hoy hemos hablado, son todos dirigidos al sistema gubernamental de cómo se maneja. Que lo que está de moda no incomoda. ¿Cuál es la moda en la administración pública? Denunciada, la corrupción y la impunidad. ¿Cuál es lo que se dice? Que lo que está a la vista no necesita espejuelo. Todos los dominicanos estamos viviendo y viéndolo. Claro. No es nada oculto. No es nada oculto. Es a la vista de uno. No es nada oculto. No lo estrujan en la cara. Claro, claro, claro. La bonanza. Sí, 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 sí. Y nos dicen como que, ¿y qué? Como sí, dice Henry. Sí, 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 así es. Y te dicen, Sí, y sí, entonces, sí, entonces sí, te sí, agregan. ¿Y qué fue? Y te dicen Dime, además, eso es verdad. y te dicen además la parte más dolorosa, Henry, Sí. que es la que más me duele. Y es la que se aplica. Entre ministros, directores y todo. Lo que nada me cuesta, hagámosle fiesta. Como no le cuesta nada el sudor de los ingresos del pueblo, vamos a hacer fiesta con ellos. Por eso, el escándalo del Congreso, del barrilito, del cofrecito, resulta hasta doloroso que usted para sacar un solo miembro del Congreso le resulte difícil, irrisorio, que usted diga que un solo miembro del Congreso Nacional de la República Dominicana no es partidario de la corrupción y del ANTRA que hay en el Congreso. De asumir y recibir dinero consciente que es un dinero que se necesita en hospitales, en carretera, en medicina, en camas, en empleos. Porque la falta de empleo se lo lleva a la corrupción. Así es. Porque cuando en el Congreso de la República dilapidan cientos de millones, están quitándole el empleo a muchos jóvenes profesionales
que no encuentran dónde ser colocados por no haber recursos y por entenderse que las nóminas la estarían abultando. Así es. Entonces, cuando analizamos el sistema de corrupción, no nos damos cuenta que el crecimiento económico que presenta la República Dominicana anualmente, solo 2 países en todo el continente latinoamericano y el Caribe presentan crecimiento económico a la par con República Dominicana, Chile y República Dominicana. Ahora busquen cómo vive Chile y cómo viven los chilenos y cuál es el nivel del antra de corrupción en Chile, para que evaluemos entonces por qué los chilenos no tienen una tasa tan alta de desempleos y por qué los chilenos el problema del sistema educativo funciona 100% y el sistema de salud. Y es un país organizado en transportes, educado. Y entonces no sale a relucir un antra de corrupción en el Congreso de la República de Chile. No sale a relucir. Y con más millones de habitantes que nosotros, apenas tienen 120 diputados. Y extensión territorial y todo ese tipo de cosas. Y con una extensión territorial de 702,000 kilómetros cuadrados. Y nosotros con apenas 48,000 tenemos 190 diputados y 32 senadores. Es una muestra, óyeme, eso es una muestra de que, yo creo que esta sociedad tiene que sufrir un replanteamiento y una reestructuración. Eso es un abuso. Y fácilmente esa Cámara la extiende porque hay que buscar 10 más. A pesar de que, producto de la migración de la gente de los pueblos hacia la ciudad, hay provincias, hay municipios cuyas circunscripciones van a ser disminuidas por la poca gente que hay. Fácilmente hay que buscar otro espacio en el Congreso para meter 10 o 15 más de aquí a 8 años. No, ya se anunció el censo de la ONE para el año 2020. Y de hecho, ya escuché a su directora, la señora Altagracia, Alessandra Izquierdo, hablar de que un censo en este país va a costar más de 3,000 millones de pesos. Venga, Alessandra Izquierdo. Yo quiero saber cuál es el nivel. No, sí, Alessandra Izquierdo. Yo creo que la cédula dice de ella empleada pública, ocupación empleada pública. De por vida. Me tienes harto también a mí. De por vida. Alessandra Izquierdo en el Congreso. No tiene que estar en un puesto. En el Estado. Tiene que estar en un puesto porque los reformistas nunca han salido del gobierno y se pelean por estar en un puesto en el gobierno. Eso ha sido su naturaleza. Yo conozco el nombre de esa señora. Porque yo te voy a decir algo. Desde los últimos 10 años de Balaguer. O sea, ella estaba antes, pero yo la conozco desde los últimos 10 años de Balaguer. Fue vicesíndica, sí, también. Con este. Pero te voy a buscar uno que le pueden decir, mire, váyase a su casa y desde su casa dirija el correo. Ah, sí, Modesto Guzmán. Modesto Guzmán. Sí, también la conozco desde ese tiempo por ahí. ¿Cuántos años tiene Modesto Guzmán? No, eso es de él. Eso es de él. Eso es de él. Ahí se hace lo que diga Modesto Guzmán. Esa es la parcela de él. Sí. Entonces tú te O sea, no hay más nadie. No, no hay más nadie. En la canción de Vamos Hablando, no hay nadie más. Se le aplica a mucha gente. Entonces, ¿cómo una nación puede recibir cambios estructurales favorables si no hay participación de movilidad? Se ha dicho siempre, cuando yo estudié, a mí me dio administración, en administración 1, en el año 79, 80, un chileno que estaba aquí en el país. Quiero recordar el nombre de él, que me dio administración 1. Y a mí nunca se me ha olvidado porque para nosotros, para ti y para mí, Genchi, nosotros estudiábamos semestres, no cuatrimestres. No semestres, sí. Y nosotros en la época de estudio eran 2 semestres en un año. Usted tenía que acumular 6 meses de clase. Sí. Y usted pasaba por un examen parcial
Un primero, un segundo. Un primero y un segundo y un final. Y un final. O sea, eran 3 pelas. Y el final era de todo. El final era completo. Completo. Mascota completo. Y en esa época los profesores, los catedráticos, escribían en la pizarra. Sí, exactamente. Aparte de los textos. Sí, escribían en la pizarra. Te escribían en la pizarra, te desglosaban todo y te ponían entonces la práctica. Sí, exactamente. O sea, era una enseñanza increíble. Y yo después me voy a recordar porque es difícil. Sí, okay. Y él me decía a mí, me decía a todos, pero yo fui que le hice una pregunta. Porque al tú dar administración, en la carrera económica, usted no sabía para dónde iba. Si contabilidad, si economía o administración. Porque era después de cuarto que usted cambiaba. Sí, así es. Usted tenía que esperar 4 semestres para saber para dónde iba. Entonces, en el aspecto administrativo, él decía que un administrador, después de 5 años en un puesto, lo demás ya no era rentable. Sí. Decía él. Sí. O sea, porque ya toda su capacidad que iba a implementar. Del aporte que podía hacer. Del aporte de transformación. Correcto. Era más bien 5 años y que los siguientes eran de asesor. Sí. Que había que dar la oportunidad. Yo lo creo porque también. La administración, la gerencia era cambiante y venían nuevas ideas. Entonces los pueblos avanzan con nuevas ideas. Por eso son los descubrimientos científicos y por eso se entregan los Nobel. ¿A qué? A nuevos descubrimientos. A nuevos descubrimientos. No a viejos descubrimientos. Exactamente. No se conservan. A gente que está actualizada con lo que está pasando. Porque ese es su momento. Sí. Microsoft inventó todo lo que hizo. Sí. Pero no ha sido Bill Gates ni el difunto Jobs que han revolucionado la tecnología de la computadora y de la internet. Son nuevos elementos de la empresa. Correcto. Que ellos han adquirido para que modifiquen lo que ellos crearon. Exactamente, que renueven. Y la evolución del mundo depende de eso. Entonces los dominicanos no hemos aprendido que hay unos talentos jóvenes que necesitan el espacio de los viejos para revolucionar, para innovar. Por eso existe lo que se llaman los paradigmas, las innovaciones. Entonces nosotros en este país, los cargos, usted busca, y el que dirige el sistema de cómputo en una institución tiene 20 años. 20 años el encargado de cómputo. Oye, es. Encargado de contabilidad, 25 años. Entonces ha sido estática. No ha evolucionado nada. Ha involucionado. Fíjense que cuando nosotros dimos impuestos sobre la renta, Genchi y yo, en la universidad, la famosa 1192, La 1192. que anteriormente no era 1192, y después yo me voy a recordar cuál era. Entonces, ¿qué pasaba? Que usted sabía cómo se llenaba unos formularios de este tamaño. Había que llenar muchísimas cosas, porque incluso los exámenes de que le daban a uno de impuestos sobre la renta era con la planilla sí, del impuesto sobre la renta. Correcto. De ese momento. Sí, claro. Porque Francisco Canaguate me dio a mi impuesto y don Rodríguez Ojío, fundador del impuesto sobre la renta, me dio impuestos sobre la renta a mí. Entonces uno aprendió. Pero ahora hay nuevos. Y creador del texto, del texto inicial. Claro. Para que se sepa. Para que se sepa. Es otra cosa. O sea, uno se sentía orgulloso de quienes le dieron clase a uno. Sí. Nidia Catellón, letra. 011. También del libro. De letra. Y el profesor que era Luis del Castillo. El profesor Luis también del libro. Luis del Castillo, creador del libro, del texto de la universidad. De la universidad, sí. Entonces, por eso es que la formación educativa es diferente. Porque uno tiene que recordar, cuando uno se sentaba en una aula, daba gusto escuchar a esos profesores. Porque se te remontaban a la vida, pero con una pulcritud que tú tenías que respetar.
Entonces cualquiera ahora es profesor, cualquiera ahora es funcionario. Así es. No sé. Oye, oye, tú estás diciendo, señor Barrio, tú ves que tú estabas haciendo el comentario y en el enfoque de la cámara yo te miraba. Pero tú sabes que yo estaba pensando. Digo yo, oye, yo tengo hace mucho tiempo una diatriba conmigo mismo. Que a mis 54 años yo quiero saber si hacemos un cálculo de todo lo que ha acontecido y de lo que yo he logrado conocer mínimamente, aun sea por mi gran capacidad de ignorancia que tengo, de saber si realmente hemos evolucionado hasta grado tal que podamos considerar la evolución como ciudadanos, como dominicanos y como país, al extremo de que podamos entender de que ha sido tanto el cambio positivo que podamos llamar real y efectivamente que hemos evolucionado. Porque mire, la educación, a pesar de que uno en ese tiempo de que habla Cuesta Curi, uno regañadiente por la exigencia del maestro y de todo eso y refunfuñando, pero había que cumplir. Sí. Sin embargo, yo admito de que en aquel tiempo yo no tenía esa conciencia que tengo hoy y que valoro de la exigencia, la calidad, el talento de la universidad y de sus profesores. Porque fíjate cómo uno habla hoy, tantos años después. Sí. Porque era lo mejor que había en ese momento. En ese momento. Pero recuerda que ellos siempre nos hablaban del futuro. Sí, que éramos nosotros. Que éramos nosotros. ¿Verdad? Sí. Que íbamos a replantear lo que ellos, el aporte que ellos habían hecho en ese Y momento. que había que prepararse Y bien. que había que prepararse. El énfasis en la universidad de los profesores, yo recuerdo muy bien, era, tienen que prepararse bien. Correcto. Porque ustedes no saben cómo viene el futuro. Exactamente. Y la competencia. Y la competencia. Sí. Entonces, para uno no albergar temor en ser incorporado al mercado laboral y al aporte de la sociedad, que siempre le hablaban a uno en ese sentido. Y uno hacía el esfuerzo. Entonces uno hacía el esfuerzo. Sí. Ahora, había que hacerlo porque había que, si no, no podía pasar. Sí, la competencia. ¿Entiendes? Ah, no. Mira como tú hablas, un parcial sí. de una parte que se ha dado, otro parcial de otra parte que se ha dado. Entonces, vamos al final, vámonos con todo ahora, vamos a decir verdad. 2 parcial de 20. ¿Entiendes? 10 de asistencia. 10 de asistencia. Y 50 al final. Entonces, consciente de eso y saber que eran esos tipos de profesores y lo que estaba sucediendo en el país, siempre vamos para el futuro porque ellos entendían de que nosotros éramos el relevo. Pero que en este gobierno no, el gobierno del PLD no es relevo. Ahí está ese muchacho peleando de relevo, amigo tuyo, ¿cómo se llama? Que tiene mucho cuarto, por cierto, ese muchacho. No se sabe dónde ese muchacho tiene tanto dinero. ¿Cuál? Que fue presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos por la vez, Crespo. Manuel Crespo. Manuel Crespo. Aspirando a la presidencia. Aspirando a la presidencia. No, pero él tiene dinero, ese muchacho tiene dinero. Tenemos que hablar. Entonces uno dice... Fue ministro. Pero entonces, ¿fue ministro? Ay, sí, ¿verdad? Se me olvidó. Ah, bueno, sí, tiene dinero. Fue ministro, ya. Entonces, consciente de eso, uno tiene que decir, pero venga acá. Oye, entonces, aquí no hay más nadie en este país. Solamente hay que tener el comité político anquilosado del PLD ahí. Alejandrina Germán. ¿Qué busca Alejandrina? Una mujer atrasada en el tiempo. Diga, dirigiendo la dependencia del Estado. ¿Oye, santo de qué? Y mira qué dependencia. Y mira qué dependencia. Sí. Oye, tú nunca has escuchado a esa mujer Alejandrina Germán. crear, pero antes No se de traba ella, con un examen conmigo. pero antes de eso duró como... Óyeme, Alejandrina Germán. Ligia Amada tampoco. Duró 11 años ahí, creo. Ligia Amada tampoco se traba con un examen conmigo. No. Pero de nada, ¿eh? Y mira, Ligia Amada. Evaluación de aptitudes. Ligia Amada fue profesora mía en... Ella dio letra allá. No, en el bachillerato. Hubo unas, en el bachillerato. Ella daba clase allá en ¿cómo se llama ahí? En el liceo. En el liceo Ramón Emilio Jiménez. En el Ramón Emilio Jiménez. Sí. Sí, porque yo creo que es la historia. Sí, sí. Porque ellos tuvieron cierta diferencia allá en la Yo universidad. exámenes allá en ese liceo. Creo que de cuarto bachillerato. ¿Tú sabes por qué? Y ella... Yo tuve diferencia con Ligia Amada, que ahora me esté mirando ahora en este momento. Porque es que yo nunca he podido entender, porque tú eres el versado y el conocedor del caso. Y tú me planteas algo. Pero si yo tengo una inquietud entre lo que tú me estás planteando, yo debo preguntarte porque tu intención es que yo salga claro de ahí. Ah, no, imposición.
Y Alejandrina más. Pero desde muy joven esa señora en la universidad dando letras. Sí. Digo yo, digo, profe, pero ¿por qué usted me dice a mí así? Yo solamente le estoy preguntando que no entiendo esto. Sí. La prepotencia. Mire, bachiller, vamos a seguir la clase, espérese, vamos a seguir. Pues ya, usted me ha preguntado 2 veces. Me dijo esa señora a mí. Digo yo, ya después de ahí, no, me quedé, ya dejé eso. No, pero que yo te digo, ¿cómo puede avanzar el estudio? O sea, pero para que tú veas hasta dónde es. Y el estudio universitario cuando en el Ministerio de Ciencia, ¿cómo que se llama el ministerio? ¿Dónde está Alejandrina? Lo que tiene que ver con... La MESI, el ministerio Sí, quien está al frente de la MESI. de Ciencia y Tecnología. No, ese es. La MESIT, ese es la donde uno registra los títulos de la universidad. Y que tiene el control el universitario. ministerio... Bueno, después lo buscaremos. Sí, así. Es así. Ustedes han escuchado en un país donde se supone que debe de evolucionar los pensos académicos conforme a la realidad del mundo. ¿Tiene Alejandrina Germán la capacidad o la disposición de ponerse a elaborar junto con la modernidad los pensos que deben de existir en las universidades? No lo creo. No lo creo. Pero ese es el país que tenemos. Por eso decimos que mientras no existan cambios estructurales que representen la realidad de la nación, estaremos siempre enquilosados y vendremos siempre a quejarnos. Y cuando uno escucha al gobernador del Banco Central, al bien remunerado gobernador del Banco Central, quien gana más de $1 millón de pesos mensuales y todos sus gastos normales cubiertos, habidos o por haber, con una pensión garantizada de un 80%, de 1.200.000, imagínense cuánto ganará ese señor cuando se retire, cuánto impuestos que nos cobran tenemos que buscar para pagarle su salario a ese eminente trabajo que ha hecho él en beneficio de un país. Nos habla del 7% de crecimiento el mes pasado y donde usted observa que el dólar está casi a 50. La gasolina está a 2.40 y pico. El gas licuado de petróleo donde se cocina 120 pesos. 120 pesos. El transporte público disparado. Los alimentos de la canasta familiar de primera, segunda y tercera y hasta el home sobrepasan los 35.000 pesos. El salario mínimo, todos lo conocemos. Y entonces tenemos una deuda que sobrepasó el 50% en estos momentos. Sin embargo, tenemos que aparentar que este es un país maravilloso, con un crecimiento económico que sale a reducir en un periódico de manera maravillosa y la población cayéndose a pedazos. Ahora, tú sabes una cosa, eso se está convirtiendo en una provocación, Cuesta Curi, el hecho de que el Banco Central periódicamente lo está haciendo ahora cada mes. No, que no se hacía. Habló del trimestre, crecimiento del trimestre, y ahora ya comenzó con abril. Con el primer mes del próximo trimestre. Del próximo trimestre. Entonces, se adelantó. Sí, entonces yo creo que eso hay que tener cuidado porque sí, ustedes saben de que ese crecimiento automáticamente no se está reflejando en nada en la población dominicana y eso se puede convertir en una provocación. O sea, Luis Martín y esa gente que está en comunicaciones del Banco Central deben hacer lo posible, tratar de ver cómo manejan eso bien, porque eso irrita a la gente, ¿sabes? Tú diciéndole que tu economía, de que tu país está creciendo económicamente y que entonces eso no se esté recibiendo en la población. Fíjese el incremento que hay de todo, la falta, el déficit que hay en el banco, el pago de la deuda, el Producto Interno Bruto y lo que hay que coger de ahí para pagar intereses solamente de la deuda y no la deuda. Y entonces todas estas necesidades de la población dominicana, entonces eso hay que tener cuidado con eso, porque eso puede ser un boomerang.
lejos de hacer un aspaviento, una bulla, No, la una gente no está- noticia de... no de- está resistiendo, no está recibiendo eso muy bien. Eso puede Muy- convertirse en una provocación. muy halagüeña. Sí, sí. Que Eso puede ser. Ahora, yo hay que tener cuidado con yo eso. entiendo que sí, que hay un crecimiento económico, porque Así todo el mundo sabe cuál es ese crecimiento. se nota Se nota, es por notable. la gran cantidad, Lo que está a la vista no necesita. no pero- necesita espejuelo, por la gran cantidad de aspirantes a la presidencia Ah, sí. que están saliendo y que no dejan de llamar la atención y la sorpresa, porque el último en salir es el doctor Carlos Amarante Baré, Así es. y hizo una presentación majestuosa. Ahora, como dice los 3 refranes alagios que trajimos, parece que lo que está de moda no incomoda, lanzar candidatura a la presidencia, ¿no? ¿Verdad? Sí, eso es lo que está de moda ahora. Y lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Y lo que está a la vista no necesita espejuelo. Oye, Todo el mundo sabe el historial de ese señor en la Dirección de Migración. Y todo el mundo sabe el historial de ese aspirante en educación. en educación. Y todo el mundo sabe la advertencia que hizo de que desde el Ministerio de Interior y Policía le pinchaba los teléfonos Se oía a todo el mundo. a todo el mundo. El que aspira a la presidencia de la República. Eso es el que aspira a la presidencia de la República. Imagínense si llega. Bueno. ¿Qué haría? Mira, antes de irnos, que ya no vamos, ¿no, verdad? No, vamos al cambio, pero antes de eso hay que decir que Dylan Osvaldo, Sí. el nietecito Eso de Fran. De eso es lo que iba a hablar. Ah, bueno. Sí, Que mira. está de cumpleaños hoy. Cumpleaños. Cumple 2 añitos. 2 años ya. 2 añitos. Es abuelo, Dylan Dylan Osvaldo. Sí. Comenzó temprano. Hay una fotografía Sí. ahí de Dylan. Hay una foto Para que los de muchachos pongan ahí para que la gente Mira, vea a pues Dylan. es verdad, mira, Todo un tigre. se parece al papá. No, y- Digo, al abuelo. Al abuelo, ¿no? Y entonces lo grande del caso, mira, es su seña de tigre Pero y espérate, hombre araña. espérate. ¿Es hombre araña? ¿Es hombre Mira, araña, eh? ¿Tú sabes por qué está vestido así? De hombre araña. Un héroe. Acuérdate que ya nosotros hablamos ayer del héroe. Y Sí, el antes héroe. de irnos, miren, el lunes no se pierdan este matutino primera hora. Porque el lunes nosotros vamos a tener aquí, y lo estamos anunciando desde hoy, El héroe de que nosotros. es miércoles, el héroe de la República Dominicana, Luis Alberto Esteves. Y usted preguntará, ¿quién es Luis Alberto Esteves? Héroe de la República Dominicana, y que nosotros impulsaremos para que el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, lo lleve a la presidencia y lo condecore con la más alta distinción de honor de Duarte Sánchez y Mella por haber salvado a un adolescente en las embravecidas aguas del Mar Caribe el pasado 10 de mayo. No, en este mismo mes. Sí, no. ¿No ha pasado? No ha pasado mayo todavía. En este mes, para que el mundo entero pueda ver que no solo en Francia hay un gran héroe que todos reconocemos, Si no, que nosotros salvó aquí a un también. niño de la muerte. También en República Dominicana alguien arriesgó su vida para salvar la vida de ese adolescente. Luis Vamos. Alberto Esteves. Vamos a seguir con el programa y retornamos.